diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros si os rebeláis contra el rey? Ustedes bien saben, hermanos, cómo hubo oposición en todo ese tiempo al liderazgo de Nehemías, pero quiero que por favor me escuchen. No dejó que la oposición de otros y ataques de otros lo desviaron de lo que Dios le llamó a hacer. Amen. Las pruebas y dificultades no lo desanimaron. Las pruebas y dificultades definieron su liderazgo. Las pruebas y dificultades no lo desviaron, no lo desanimaron. Las pruebas y dificultades definieron su liderazgo. Y puedo mostrarte en otros pasajes en Nehemías cómo hubo oposición, cómo le levantaron falsos, cómo aún querían atentar contra su vida. Pero hermanos, este varón era un varón de Dios, un varón de oración, y no dejó que esos ataques y oposición lo desviara en hacer la voluntad de Dios, lo desviara a cumplir con lo que Dios le llamó a hacer. Y aún, hermanos, por esas pruebas y dificultades sobresalió, hermano. Miren conmigo, por ejemplo, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 me encanta. Dice ahí, hubo amenazas, conspiración, que los iban a atacar, que iban a traer ejércitos para derribarlos. Pero fíjese lo que dice ahí, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, de detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, y con sus espadas, y con sus lanzas, y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, la oposición definió su liderazgo. Queridos hermanos, necesitamos a varones, hermanos, que van a enfrentar luchas, van a enfrentar ataques. Pero hermanos, sea un varón de Dios, un varón que se toma de la gracia de Dios, se toma del poder de Dios, se toma de la oración y sigue adelante. Porque hermanos, van a venir dificultades, van a venir pruebas, van a venir quebranto, va a venir dolor. Pero tenemos que ser la clase de líder que subimos arriba de esas circunstancias y seguimos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Amen. Sigamos adelante, hermanos. Miren conmigo algo otra vez, Nehemías 5. Dice ahí, hermanos, en el versículo otra vez 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan de gobernador. Notemos, hermanos, que Nehemías no abusó de su liderazgo. No abusó de su liderazgo. Y hermanos, hay muchos líderes inmaduros que están buscando poder y posición por tenerla o por tenerlo. No han entendido que su liderazgo dado por Dios no es para que tú te consideres: yo soy líder, yo soy pastor. No, sino que tú, hermano, seas, como ya se ha enseñado, seas un líder siervo. Nehemías no abusó de su liderazgo. Y hermanos, por eso te levantas y predicas mensajes con prepotencia. Por eso te enseñoreas de la grey. Por eso lastimas a familias. Porque tú abusas de tu liderazgo. Amen. Y tristemente, hermanos, la iglesia empieza a quejarse de tu liderazgo y te paras tú del púlpito y dices: está a la puerta, si comentaron, ustedes se pueden ir, y tú tratas a la iglesia del Señor Jesús como tus pies. Hermano, vas a dar cuentas.
La iglesia es la novia de Jesús, comprada por su sangre. No tengo derecho yo de abusar de ellos, no tengo derecho yo de lastimarlos. Es la iglesia del Dios viviente. Claro, predica con convicción, predica la palabra de Dios, predica fielmente la palabra de Dios, ten liderazgo con convicción, pero sé un líder siervo, sé un líder con un corazón manso, un corazón humilde, sé un líder que tiene compasión. No abuses de tu liderazgo. ¿Sabes, tu hermano, que todo liderazgo debe de entender que está bajo autoridad? Estamos bajo autoridad. Tú no tienes tu derecho de hacer con la iglesia como te pegue tu regalada gana. Hermanos, es la iglesia del Señor. Y no tienes tu derecho de tomar decisiones, hermanos, sin tomar en cuenta, claro, tomar en cuenta al Espíritu Santo y la palabra de Dios. No es tu iglesia. Y abusamos de nuestro liderazgo. Por eso Dios bendijo el liderazgo de Esdras. Él actuó con temor, no buscó enseñorearse del pueblo ni lastimar al pueblo. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte. No compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en obra. Dijo él restauró su parte. El hombre de Dios llega con el pueblo. Hermano, vamos a restaurar los muros, vamos a restaurar la ciudad. Y dijo, la mano de Dios está sobre mí para que logremos esta gran obra. Pero Él no nos puso a trabajar. Él fue un ejemplo. Amén. De allí emana nuestra influencia, hermanos. Yo tengo los muchachos del colegio que el pastor debe ser un ejemplo, un buen ejemplo en todas las áreas de la vida cristiana. Como esposo, como padre, hermanos, como ganador de almas. Hermano querido, fíjese, mire conmigo Hebreos 13, por favor. Nuestro liderazgo, hermanos, es un liderazgo de influencia, y esa influencia está basada en mi ejemplo. Y no es que yo le digo a la gente que lo que hago, no, sino la gente puede ver la manera que trato a mi esposa, la manera que yo me comporto con los de afuera. Ellos pueden ver mi fidelidad de mis diezmos, pueden ver que en mi ganancia de almas traigo gente a la iglesia. Ellos pueden ver, hermanos, que pueden ver mi espíritu, pueden ver cómo trato a otros hermanos queridos. La influencia de mi liderazgo viene de mi ejemplo. Miren conmigo Hebreos capítulo 13, por favor, en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, yo debo de poder decir a los hermanos, quiero que vivas conmigo un mes. No lo haría porque mi esposo, por decirlo, ¿verdad? Pero que pudiera decirles, vive conmigo un mes y miren cómo vivo en casa, miren cómo trato a mi esposa, miren cómo trato asuntos financieros, miren cómo trato a mis familiares, miren cómo trato a mis vecinos, miren cómo tomo decisiones como un ejemplo. Yo debo de poder, hermanos, vivir en esa manera. Que mi gente pudiera vivir conmigo y van a discernir que no hay diferencia detrás de este púlpito de lo que soy en mi casa. Es la clase de pastores que necesitamos, hermanos. Hombres que su vida es un impacto.
Y los problemas que nosotros nos esmeramos en la prédica, no me malentiendas, pero tu prédica viene sobrando si tu vida no apoya tu prédica. Hermano, tu ejemplo en tu fidelidad, hace unas semanas, una hermanita de como 30 años de edad, una mamá soltera, me estaba buscando que quería hablar conmigo. Y la única momento que tenía yo era después de, tuvimos un campamento de música y prediqué y dije, hermana, después del mensaje puedo atenderla. Pero ella llegó tarde, después, mucho más después que se acabó el culto. Y cuando ella llegó a mi oficina, abrí la puerta, me di cuenta que ya la gente que estaba allá afuera y allá abajo del auditorio se había ido a cenar. Y dije, señora, si no me gusta. En esto pasa un hermanito ahí que trabaja en el sonido. Oye, Eduardo, ven para acá, siéntate acá afuera de la oficina hasta que termine con ella. Y le dije, hermanita, disculpa, no es que tenga desconfianza en ti, es que quiero cuidar nuestro testimonio. Hermanos, es que debemos ser nosotros diligentes, hermanos queridos, en cuidar nuestro testimonio. Porque debo de ser un ejemplo a la iglesia en todas las áreas de la vida. Y luego me encanta, ahí en Hebreos 13, después que dice, imitad su fe, como si fuera un versículo fuera de contexto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La fe que la gente debe imitar en mi pastor es Cristo. Es Cristo. Dios bendijo el liderazgo de Nehemías. Mire conmigo otra razón. Mire Nehemías capítulo 5, por favor. Nehemías capítulo 5. Disculpe, gracias. Versículo 17. Además, como 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban, dice, mi mesa. O sea, gente que llegaba, hermanos, dijo él, estaban a mi mesa. Y allí, otro principio aquí, hermanos, importante, y el hermano Mark lo dijo: usa tu posición para ser de bendición. Ten un liderazgo que edifica. Ten un liderazgo que edifica. Mire conmigo 2 de Corintios capítulo 13. Que tu liderazgo, hermanos, edifique. Tu enseñanza edifique. Que tu ejemplo edifique. Que los ministerios que tú en la iglesia comienzas sea para edificar, y que tú como siervo de Dios siempre edifique. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 13 versículo 10. Por esto os digo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y sabes cómo tener un liderazgo que edifica: ser un líder que ama a su gente. Amén. Dice la palabra de Dios: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Liderazgo que edifica es un liderazgo que ama a su gente. Amén. Hace unos años leí algo que escribió Carl Spurgeon. Él dijo que después que un pastor sale de una iglesia, 5 años después que sale de una iglesia, mucha de la gente no va a recordar sus mensajes. Eso, después de 8 días se olvidó de que ya prediqué a la gente. Imagínate, 5 años después. Dijo, no se les va a olvidar lo que predicó, pero no se les va a olvidar acciones de amor. Eso no se les va a olvidar. Que los amaste, que diste tu vida por ellos, que sacrificaste
que una familia le ayudaste cuando estaba necesitada. A ese niño le diste un abracito y un lucecito, porque, hermanos, o sea, debes de constantemente, hermano querido, expresar tu amor. Y eso es lo que edifica a mi gente. Aun cuando les predique mensajes fuertes, es con amor. Porque ellos saben, ese pastor me ama. Me ama porque da su vida, me ama porque me visita, me ama porque ora por mí, me ama porque me presta atención, me ama porque sacrifica por mí, me ama porque ha hecho mucho por mí. Tengo un liderazgo que edifica. Pero sigamos adelante, hermanos. Vemos aquí otra razón por qué Dios bendijo el liderazgo de Nehemías. Dice Nehemías 6, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hermanos, llevó a cabo su liderazgo confiando en Dios. Confiando en Dios. Queridos hermanos, debemos nosotros ser varones de oración, varones que Dios nos guía y caminamos en decisiones que tomamos, en liderazgo que nosotros llevamos a cabo, confiando en nuestro Dios, caminando por fe. Hermano, por eso tú debes de ser la clase de hombre que intenta cosas grandes para Dios. Hermano querido, Dios, nuestro Dios está por nosotros. Tenemos su palabra, hermanos, tenemos nosotros la mano de Dios que está con nosotros. Sé un varón que tiene un liderazgo que confía en Dios para todo. Amén. Nuestra fe, hermanos, es lo que hará toda la diferencia. Creo yo, hermanos, que la obra de Dios, la gran comisión, se detiene por desobediencia y por incredulidad. Esa es la verdad. Y personalmente, hermanos, bueno, es la gracia de Dios. Pero cuando he orado y Dios me ha puesto a hacer algo, nunca pienso yo o me limito porque no hay finanzas. Si es Dios, Dios va a proveer. Hace 5 años Dios nos permitió comprar un terreno de 3 hectáreas donde estamos construyendo la casa hogar y ya construimos Monte de Paz y estamos por terminar la Preciosa Semilla y tenemos otra hectárea donde tengo otro plan para esa hectárea y no les voy a decir qué porque todavía estoy orando que Dios me lo confirme, pero tenemos planes y hermanos, fíjense, en 5 años en la compra de los terrenos y edificación, Dios ha provisto casi 10 millones de pesos. Amén. Amén. Y hermanos, no, bueno, es la gracia de Dios, pero hermanos, cuando Dios nos mostró ese terreno y qué hacer, hermanos, tomamos pasos de fe y Dios está haciendo algo muy, muy hermoso. Está conmigo, hermanos, porque Dios es fiel, hermanos. Y nosotros, yo no ando en diputación buscando sostenimiento, estamos buscando que Dios provea, hermanos, que Dios es fiel. Y hermanos, debemos tener un liderazgo basado en fe. Por eso, intenta comenzar iglesias nuevas. Me falta un obrero, me falta dinero. Dios lo va a proveer. Llega un misionero que está buscando sostenimiento para irse a una parte del mundo. Señor, ya estamos repletos, pero Dios, tú me estás guiando que lo apoyemos. Dios provee y vamos a sostenerlo. Es que, hermanos, la obra de Dios se hace por fe, hermano querido.
Siento lugar, hermanos, 2 verdades más. Disculpen, Nehemías, por favor. Capítulo 6. Ahí estamos, capítulo 6. Y les envié mensajeros diciendo, bueno, versículo 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. No puedo ir porque se sería la obra dejándola yo para ir a vosotros. Qué precioso pasaje. Pero hermano querido, Nehemías entendió la importancia a lo que Dios le había llamado a hacer y por nada iba a dejar de hacerlo. O sea, fue un hombre con liderazgo fiel, fue fiel. Hermano querido, ¿cómo nos hace falta hombres fieles? Hombres fieles a caminar con Dios, hombres fieles a vivir en santidad. Una pregunta, hermanos, ¿cuidas tus pensamientos? Fieles a tener pensamientos puros, fieles en tener motivos que solamente son para la gloria de Dios, fieles en hablar de Cristo, fieles en memorizar, fieles en leer, fieles en caminar con Dios, fiel a tu esposa, fiel a estar en el lugar que debe de estar. Hermanos, hay que ser varones fieles. Dijo un varón de Dios en un libro que leí hace poco de liderazgo, no hace tiempo, dijo liderazgo, el 70% de liderazgo es simplemente estar donde debes de estar. Un liderazgo, hermanos, que se parece a los icebergs. ¿Ves ese iceberg? La tercera parte del iceberg es lo que puedes ver. Las 2 terceras partes están debajo del mar. Hermanos, debemos ser hombres con esa clase de liderazgo, hermanos, diligentes en nuestra vida privada. Lo que nadie puede ver. Eres fiel. Fiel en disciplina. Fiel en cuidar, en hacer lo que a Dios le agrada. Hombres fieles, hermanos queridos. Es triste cuántos varones, hermanos, hermanos, tristemente líderes, pastores, cayendo en pornografía, cayendo en adulterio. Queridos hermanos, hombres fieles, amén, que están cambiando su doctrina, están cambiando su posición de santidad o cambiando su posición doctrinal por teología reformada o por los mesiánicos. Como necesitamos varones fieles, hermanos, fieles a la doctrina, fieles a Jesús, fieles a la iglesia, fieles a ganar almas, fieles a ser hombres de convicción. Como nos hace falta hombres fieles, hermanos. Por eso Dios me dijo el liderazgo de Nehemías. Fue un hombre fiel. Lo me encanta ahí en versículo 11, capítulo 6. Otra razón que Dios me dijo su liderazgo. Entonces dije, porque lo amenazaron que iban a matarlo y que huyera, que se escondiera. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Necesitamos hombres valientes. Amén. Hombres valientes. Oh, hermanos, hoy en día, con todo esto de asunto de género y todo lo que estamos viendo en nuestro propio país de México, la homosexualidad y todo lo que estamos viendo, necesitamos hombres detrás del púlpito que son valientes a predicar la verdad de Dios. Amén. Que no van a ser amedrentados por lo que puede suceder si predicas la verdad. Amén, hermano. Amén. Hombres que predican fielmente santidad, separación, predican todo el consejo de Dios. Son valientes por Dios, valientes, hermanos queridos. Dice la palabra de Dios: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. No estoy hablando de tener un carácter. Mira, hermano, si eres una persona iracunda,
una persona que se enoja de todo y te crees que eres hombre por eso, tú no tienes idea de lo que es ser un buen cristiano. Sí, No estoy hablando yo de eso, que se paran, discasas. No. Estoy hablando de un hombre que es valiente en pararse por Dios. Es valiente en decir no a la inmoralidad. Es valiente a pararse por la palabra. Es valiente a predicar convicciones basadas en este libro. Es valiente pararse por Jesús. Es valiente, hermanos queridos, en pararse por santidad, por música correcta en la iglesia. Amén, hermanos. Es valiente. Amén. Primero con esto, Nehemías capítulo 6, por favor, versículo 15. Fue terminado pues el muro 25 del mes de Elul en 52 días. 6:16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta. Cuando tienes un liderazgo correcto, hermano querido, se va a ver que es Dios, no eres tú. Y tu liderazgo y lo que logres va a ser para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos a líderes que están consumidos con la gloria de Dios. Aquí no dicen que fueron apantallados con lo que Nehemías logró. No, conocieron que había sido Dios. Y esa es la clase de liderazgo que necesitamos, hermanos, que la gente cuando vea tu ministerio, cuando vea lo que Dios ha hecho, puedan discernir. Esto es más que la mano de Dios. Amén. Esto es más que la gracia de Dios. Esto es más que el poder de Dios. Esto es más que la buena mano de Dios en la vida de este ministerio, para que Él sea glorificado. Amén. Hombres que su liderazgo le trae gloria a Dios. Amén. Una de las razones que yo creo que Dios, y si digo esto, no soy pesimista y no estoy siendo crítico, pero la influencia del bautista fundamental en Estados Unidos va no hacia arriba. Una de las razones, yo creo, es porque demasiados hombres buscaron su propia gloria. Y nosotros dándole gloria a los hombres. Y hermanos, Dios está bendiciendo México. Me gozo de ver iglesias nuevas, iglesias ganadoras de almas, iglesias que están haciendo la obra de Dios en cuanto a misiones. Gloria a Dios. Amén. Pero hermano, cuidémonos de no exaltar a hombres. Cuidémonos de no exaltarnos a nosotros mismos. Cuidémonos que seamos hombres que traemos gloria solamente a Dios. Amén. Yo quiero ver cosas grandes de Dios, hermanos. Más grandes cosas. Pero que nuestra manera de guiar y nuestro liderazgo sea tan claro que es Dios. Y así vamos a ver a Dios hacer cosas grandes para su nombre, para su gloria. El liderazgo de Nehemías, hermanos, debe ser un ejemplo a todos nosotros. Que es la clase de liderazgo que Dios usa y Dios bendice. Mi Dios, te doy gracias porque me diste privilegio